traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Usted hoy le dice al Espíritu Santo de Dios que es bienvenido al lugar donde usted se encuentra. Hoy usted se levantó con todas las fuerzas, con todo el ánimo de venir a esta reunión, a esta cita divina con el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial, para recibir ese alimento que usted necesita espiritual para que su vida se fortalezca, para que usted esté cada día mejor avanzando, esté expandiéndose espiritualmente, materialmente en todas las áreas. Por eso usted le dice hoy: bienvenido, Señor Espíritu Santo, a mi vida. Bienvenido a esta casa. Bienvenido al lugar donde me encuentro. Eres bienvenido a mi familia. Eres bienvenido a toda mi vida. Espíritu Santo, eres el dulce, el tierno amigo, ese compañero leal y fiel. Eres mi refugio eterno. Espíritu Santo, hoy te pido que llenes mi vida. Señor Espíritu Santo, hoy te pido que llenes mi alma. Señor Espíritu Santo, hoy te pido que llenes todo mi ser,
que me llenes con tu presencia, con tu fuego, con tu unción, porque necesito de tu presencia, necesito de tu llenura, necesito estar cada día mejor, necesito estar de salud cada día mejor, necesito tener una vida mejor, pero sé que todo esto lo puedo hacer con la ayuda de mi Padre Celestial, con la ayuda del Señor Jesucristo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Usted ya le repitió estas palabras, ya le declaró que el Espíritu Santo es bienvenido a su casa. Usted abrió hoy su casa, usted abrió hoy sus brazos, su corazón, le dio la bienvenida, lo abrazó, le dijo que lo ama, que lo quiere, que es importante en su vida el Espíritu Santo. Yo le doy las gracias a usted que hoy está asistiendo, está cumpliendo con esta cita divina, que se conectó temprano para cumplirle al Señor con lo que usted le había prometido a Él. Escuchar la palabra, llenarse de la palabra. Yo le doy gracias a mi Padre Celestial que nos da esta oportunidad hoy de llevar esta enseñanza, de traer esta enseñanza que Él me ha entregado para que yo se la transmita a ustedes. Yo le doy gracias al Señor por usarme como ese canal de bendición para bendecir, con una palabra que Él nos entrega hoy. Usted hoy, en el nombre de Jesús, le da gracias también al Padre porque tiene vida, tiene salud, aunque usted hoy se encuentre con alguna enfermedad, pero declárele y dele gracias porque tiene salud, largura de años con salud, y su vida cada día será mejor porque el que mora en usted es el poder de Dios, que es su Espíritu Santo. Y vamos a la palabra. Yo le doy gracias también a usted por su respaldo desde el lugar donde usted se está conectando, desde Europa, Estados Unidos, en Sudamérica, en Colombia. Desde donde usted esté, yo lo bendigo en el precioso nombre de Jesucristo y le doy la bienvenida a todos hoy. Los abrazo con un abrazo del Señor, porque debemos de sentir ese abrazo de Dios. Qué importante es que usted siente ese abrazo de Dios todos los días. Amén. La invitación que usted recibió para esta reunión es enfocados en el propósito. Enfocados en el propósito. Qué bueno, qué espectacular es una vida enfocada en el propósito de Dios. Que su vida, el día a día, su avance enfocados cada uno de ustedes en el propósito que Dios le colocó en su vida. Y vamos a ver dos historias hoy, en las cuales nos enseñan cómo es un hombre enfocado en el propósito de Dios. Que usted aprenda hoy, si no lo está haciendo, pero que reciba instrucciones, porque el Padre lo que quiere es que usted hoy reciba instrucciones de su palabra. Y la vamos a empezar con esta palabra, que es una palabra que empieza en Génesis 6:22. Está la palabra en Génesis 6:22. Usted ya adoró, alabó, glorificó al Señor, le dio gracias por todo y está listo y preparado para recibir esta poderosa enseñanza. Génesis 6:22. Número 1, un hombre enfocado en el propósito de Dios. Usted que me escucha, mujer de Dios, es una mujer enfocada en el propósito de Dios. Usted, varón de Dios, es un hombre enfocado en el propósito de Dios. Si no lo ha hecho, a partir de hoy lo va a hacer. Y Génesis 6:22 nos dice, y lo hizo así Noé. Vamos a hablar de Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé recibió instrucciones, Dios le habló y él hizo todo conforme a lo que Dios le envió a hacer, a las órdenes de Dios. Él obedeció al Señor. La vida de Noé fue una vida enfocada al propósito de Dios. Noé enfocó su vida al propósito. Esta palabra usted lo va a escuchar muchas veces hoy. Enfoque, enfoque, enfoque. Fue enfocado, su vida fue enfocada al propósito de Dios. Este
es una gran enseñanza de Noé que nos entrega hoy. Dice el versículo 8, Noé halló gracia, favor ante los ojos del Señor. Varón justo, era perfecto en su generación, era un hombre intachable que vivía en ese momento en la tierra y anduvo, ojo con esto, anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces revisemos por qué Noé halló gracia y favor delante de Dios. Número 1, para que usted está tomando nota. ¿Por qué halló Noé gracia y el favor delante de Dios? Primero, porque era un hombre justo. Y dice que justo es una persona leal. Es una persona que cree en lo que Dios estableció y Dios le envió a hacer. Cree en Dios. Vive para hacer la voluntad de Dios y permanece fiel a Él y a los intereses de Dios. No a los intereses personales, sino a los intereses de Dios. El justo se somete a la voluntad de su Creador. Hombre justo, leal, que cree en Dios, que hace la voluntad de Dios, que es fiel a Dios y es justo delante de Dios. Es un hombre justo, eso es un hombre justo. Número 2, era un hombre intachable. Intachable significa que es una persona honesta, que es una persona impecable, que es una persona íntegra, recta, que es una persona respetable, que es una persona honorable, que es una persona cabal, que es una persona irreprensible. Eso es lo que significa un hombre y una mujer intachable. Número 3, ¿por qué Noé halló gracia delante de Dios? Estaba en comunión íntima con Dios. Hablaba con Dios, tenía conexión permanente con Dios. Intimidad permanente con el Señor. Número 4, caminaba con el Señor, caminaba en lo que Dios le enviaba a hacer. Caminaba en sus órdenes, caminaba en sus mandatos. Estaba de acuerdo a la palabra, actuaba y se movía de acuerdo a la palabra. Con la palabra, y usted hoy se mueve y camina en la palabra que Dios tiene para nosotros. Ese hombre es ser obediente a sus mandatos. Es un hombre paciente, es un hombre constante, es un hombre obediente. Un hombre que no le importan las adversidades, no le importan las críticas, no se detienen las burlas, sino es obediente a Dios. Por eso Noé halló gracia delante de Dios. Era la única persona en ese tiempo que halló gracia delante de Dios. El único varón justo, intachable que había en esos tiempos. Y como resultado de todo esto, como consecuencia de todo esto, una consecuencia buena. El resultado de ser justo, de ser intachable, de tener intimidad con Dios y de caminar con el Señor, pues el Señor conocía su corazón, sabía de su capacidad, sabía de su lealtad, sabía y conocía que era un hombre fiel a todo lo que Él le encargara, a la misión y al propósito que Él le encargara, que iba a ser muy grande. Y por eso Él necesitaba encomendarle esta misión a Él. Usted hoy está escuchando esta palabra, usted hoy está recibiendo esta palabra y va a avanzar y a crecer espiritualmente con esta palabra. Fue el primer y más grande constructor de su época, el constructor de barcos. Fue el primer y más grande, o sea, el resultado de todo lo anterior empieza con que fue el primer y más grande constructor de barcos de la historia. Él no sabía, él no se había preparado, no había estudiado, no había ido a ningún lado para construir barcos, pero
él halló gracia delante de Dios y Dios lo capacitó. Dios tenía un propósito y por eso él fue el primer más grande constructor de barcos de su historia. Construir un arca, la que se tardó 120 años en construir, un gran barco, no era una canoa. Imagínese usted el tamaño de ese gran barco que él construyó. Tenía el tamaño de cancha y media de fútbol, de una cancha y media de fútbol que hoy conocemos. Era así de largo. Y de ancho, pues era como un campo de fútbol. Y de altura 4 pisos. Era una construcción gigante para esos tiempos. 4 pisos, era 7 veces más larga que ancha. Que es el mismo tamaño que hoy utilizan los grandes barcos que ustedes conocen, los grandes buques. Además, mire usted, aquí empieza lo más interesante, lo más importante, esta gran enseñanza que Dios nos entrega hoy. Tenía que construirlo, y la orden era construirlo en un lugar seco, donde no había agua. En la actualidad, donde se construyen los barcos, las embarcaciones, son unos astilleros, pero están cerca al agua, a un río, a un mar. Pero aquí se lo mandó construir en un lugar seco, donde no llovía. Entonces, él allí empieza a construir a hacer la voluntad de Dios. Se tarda 120 años obedeciéndole al Señor. 120 años enfocado en el proyecto, en el propósito de Dios. Para Noé, la obediencia significó comprometerse con el Señor en un proyecto a largo plazo y gigantesco. Noé estaba comprometido, se comprometió con el Señor en tremendo proyecto. 120 años Noé soportando la crítica, soportando la burla, siendo el hazmerreír de toda la comunidad en la que él vivía, siendo el hazmerreír también de su familia. Imagínese usted en este momento la gente diciéndole a Noé: ¿y cuándo nos vamos de crucero en tu barca? ¿Cuándo nos vamos de pesca en tu barca? Usted imagínese la burla cuando sus hijos iban a estudiar, iban a la escuela, se reunían con sus amigos. ¿Cuándo nos invitas a tu yate? ¿Cuándo nos vamos de vacaciones en tu yate? Imagínese las conversaciones de Adán con su esposa y con sus hijos, cuando se reunían a comer, tenían su reunión familiar, y ellos le decían a Noé: papá. La esposa le decía: mi hijo, en el supermercado, vamos al supermercado y la gente se burla de nosotros. Cuando voy a comprar lo de la cena, la gente me mira y se ríe y cuchichea entre ellos. Mis amigas vieran cómo se burlan de mí. Y sus hijos: papá, todo el mundo dice que estamos locos. Todo el mundo dice que a usted le falta un tornillo. Todo el mundo nos pregunta: ¿y cómo va esa canoa? ¿Le van a poner ruedas? La gente se empieza a burlar así cuando Dios le pone a usted grandes proyectos. Cuando Dios le da a usted a desarrollar grandes proyectos. Entonces, imagínense ustedes cómo fue la convivencia de Noé en esos 120 años que tardó en cumplir el proyecto, el propósito de Dios. Críticas, risas, burlas. ¿Para qué? ¿Para qué se criticaban y se burlaban y se reían de Noé? Para que se desanimara. Como le pasa a usted muchas veces, que la gente lo desanima, se ríe porque usted tiene un sueño, está siguiendo un proyecto. Para que bajara los brazos, para que abandonara, para que se desenfocara del propósito, de la misión que Dios le había entregado. Las burlas, las críticas, todo eso
es la materia prima para que usted abandone el proyecto, se desenfoque del proyecto. Mucha atención a esto. No todas las metas y propósitos que usted tenga son metas que Dios bendecirá. ¿Por qué? Las metas que Dios bendice primero son metas primero que honren a Dios. O sea, que le den la gloria a Dios. Que la gloria sea para Dios. Que una meta, un propósito que Dios bendice es esa meta, ese propósito en que usted va a depender de Él. En que usted tendrá que depender de Él. Y que cada día usted ame más a Dios. No importa lo que esté pasando, pero que usted sea como ese Noé, leal, fiel a Dios. Que ame más a su prójimo. Que sea un servidor del Señor y de otras personas, y que usted cada día sea menos egoísta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a bendecir sus metas cuando usted en lo que esté avanzando sea para darle la gloria a Dios, no para su vanagloria. Y que usted dependa cada día más de Él, que lo ame y lo busque cada día más a Él, pero que ese proyecto que usted está haciendo, que va a realizar, sea para servir a otras personas. Como la palabra que usted repite todos los días, bendecido para bendecir. Usted recibe bendición para bendecir a otros. Y Noé tenía un proyecto que Dios le había dado para bendecir la humanidad. No era para que él se salvara solo, sino para bendecir la humanidad. No debemos de ser egoístas cuando emprendemos un proyecto de Dios. Dios bendice un proyecto cuando su meta, su propósito está basado en el amor, en amar al prójimo, en amar a los demás. Dios no bendice metas basadas en el egoísmo. Dios no bendice metas basadas en el orgullo, en la avaricia. Dios honra su meta, su propósito, cuando está basada en un deseo de demostrar amor a Dios y a su prójimo. Cuando usted en su meta y en su propósito está basado en que Dios se glorifique, en que Dios le da la bendición para que usted bendiga a otros. El propósito de Noé no estaba basado, el propósito de Noé estaba basado en el amor a Dios, pero no estaba basado en lo que él quería o él pensaba, porque no era para la gloria de Noé, era para la gloria de Dios. Pero el Señor hizo también pacto con Noé, porque Dios es fiel con los que le obedecen. Dios es fiel con los que le obedecen. Usted lo ha comprobado. Usted lo ha vivido. Usted le ha dado la honra y la gloria a Dios cuando Dios se glorifica en su vida. Hizo pacto con Noé. Iba a salvar su casa. Iba a salvar su familia. Y pasó a ser el segundo padre de la raza humana, porque en ese tiempo el diluvio desapareció toda la raza humana, solamente quedó Noé con su familia, y por eso pasó la historia a ser el segundo padre de la raza humana. Mire todo lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos, no perdemos de vista, amamos a Dios, le damos la gloria a Dios, somos bendecidos para bendecir. Dios hace un pacto y Dios lo cumple. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas para perseverar en los proyectos, en los sueños, en las ideas? Ya sea que Dios las dirija o que no las dirija. Observe esto. El tiempo que duró de obediencia en Noé fue superior a la expectativa de vida actual. 120 años. Hoy un ser humano, es muy difícil que una persona dure más de 120 años en esta tierra. Pero
Duró 120 años esa obediencia a Noé, más de lo que nosotros vivimos en esta tierra. Y uno de los grandes retos que nos deja la vida de Noé fue vivir bajo la aceptación de la gracia y el favor de Dios, una vida entera en obediencia y en gratitud a Dios. Dios le dio todos los diseños. Cuando usted está en comunión, usted está en contacto, usted está en conexión con Dios, Dios le entrega a usted todo para que su proyecto se lleve a cabo. Por eso Noé se enfocó en el proyecto del Señor, Noé se comprometió con el proyecto del Señor y Dios le dio todos los diseños de esa arca. Le facilitó todos los materiales que necesitaba, como con los materiales que tenía que recubrir el arca para que no se inundara. Y le dijo quiénes serían los pasajeros, los ocupantes que se salvarían. Le entregó los tiempos, le entregó las temporadas en el arca, le entregó todas las señales. Todo se lo entregó el Señor a este hombre que era fiel y obediente y leal y comprometido en el propósito de Dios. Dios le entregó todo. Por eso le decía que él empezó a desarrollar las órdenes del Señor, los mandatos del Señor, y fue construyendo el arca. 120 años soportando burlas, traiciones, abandono. Fíjense que los únicos que estaban con él era su familia. Los que se unieron a su proyecto fueron los de su familia. Su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos fueron las únicas que entraron como humanos a esa arca. Nadie más de su familia. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los demás familiares, los tíos? No, solamente ellos. Ningún conocido entró en la barca. Todos los ignoraron. Todos se burlaron de ellos. Todos no creyeron en el proyecto, en el propósito que Dios estaba realizando con Noé en ese tiempo. Noé les predicaba que era necesario que se arrepintieran de todo lo que estaban haciendo mal y equivocado a los ojos de Dios. Pero ninguno entendió, lo ignoraron, se burlaron. Por eso no pudieron entrar al arca. No creyeron en ese gran propósito de Dios. No veían ese gran barco de tan dimensiones gigantescas que se estaba construyendo. Todos estaban apartados del Señor. Todos estaban ocupados en sus temas, en sus proyectos, en sus metas personales, egoístas. Todos los demás no les importaba, viendo a Noé 120 años predicando, enseñando, llamando al arrepentimiento. Y él levantaba el arca para que todo el mundo la viera, pero todos ignoraron ese proyecto de Dios para salvar la humanidad en ese tiempo. Número 2 de la enseñanza: una vida enfocada con propósito. Yo le doy gracias a Dios que usted está ahí pendiente, atento, está recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús, yo lo bendigo y dele clic a me gusta. Y comparta cuando usted recibe una palabra de Dios, compártala, no se quede con ella, hay que compartir. Una vida enfocada en el propósito. Yo creo que todos, o mejor, ¿quién no quiere que Dios lo use para grandes proyectos, para grandes propósitos, para grandes sueños, para que esos grandes sueños y propósitos se hagan realidad en su vida? ¿Quién no lo quiere? Usted como hijo, usted como hija de Dios, debe estar dispuesto, en disposición, atento, para ser usados por el Padre como conquistadores, como guerreros de sueños y de proyectos divinos. ¿Quién no quiere quién no quiere que Dios lo use para esos proyectos y esos sueños? Yo creo que todos. Pero si queremos ser bendecidos
para bendecir. Ser bendecidos como Noé para llevar a cabo grandes proyectos celestiales, necesitamos tener enfoque y no perder ese enfoque. No desenfocarse del propósito que Dios le colocó, no desenfocarse de ese sueño, de ese proyecto que Dios colocó en su corazón, no desenfocarse de ese sueño que usted un día Dios le colocó. No se desenfoque de esa meta. Observe esto. Dios le había dicho a Noé que tomara 7 parejas de los animales que son limpios y 2 parejas de los animales que no eran limpios. También aves de los cielos para conservar la especie. Y Noé y sus hijos se pusieron en la tarea de recoger toda esa cantidad de animales. No, eso era montar un zoológico. Y ellos, no sé, lo que nos está enseñando la palabra es que Dios se hizo cargo de esos detalles, de las plantas, de los animales que iban a llevar, de lo que se necesitaba llevar en el arca. Ellos estaban enfocados, y Noé estaba enfocado en construir el arca, estaba enfocado ahí. Se enfocó en construir el arca. Eso nos enseña que muchas veces nosotros hacemos lo opuesto a lo que hizo Noé. Nos enfocamos en los detalles de la vida, sobre los cuales no tenemos control, mientras que descuidamos las cosas que sí están bajo nuestro control. Noé se enfocó en lo que Dios le dijo: construye el arca y escoja, seleccione estos animales. De esta forma le dio todas las instrucciones. Pero Dios se movió, hizo y trajo todos los animales en el momento oportuno, en el tiempo oportuno. Y Noé estaba enfocado en construir el arca. ¿Qué pasa cuando estamos enfocados? Y cuando cada día usted se enfoca y se enfoca más, y usted no pierde de vista su meta o su propósito. ¿A usted no le pasó? ¿Ya no le está pasando? Que al iniciar el año, cuando empezó este año, usted hizo su tabla de sueños, usted escribió sus metas, sus propósitos, lo que usted quería realizar en este año. Usted anhelaba que se cumpliera en este año. Usted lo hizo emocionado, lo hizo enfocado, pero en la medida que ha venido avanzando el tiempo, ya ni la mira, ya ni lee lo que escribió cuando comenzó el año como propósito. A veces se acuerda, va y la busca, o se le encuentra accidentalmente ese sueño, ese propósito que algún día usted plasmó en una tabla o escribió en un papel. Pero como la luz es tenue, no tiene efecto sobre ese sueño y ese propósito. Está desenfocado. La luz le llega de vez en cuando. El foco no está dirigido a ese sueño y a ese propósito. De vez en cuando llega la luz, lo ve y se acuerda. Pero si usted se enfoca y le coloca ese foco de luz permanente sobre ese sueño, su enfoque es como un rayo del sol, que a través de una lupa, ese es el efecto. Cuando el rayo del sol, usted coloca una lupa y el rayo del sol entra por esa lupa. También sucede cuando hay una gota de agua y el sol entra por esa gota de agua, hace el efecto de una lupa. Entonces ese rayo de luz puede prender el fuego. Usted va a un campo, toma una lupa, la pone al sol, reúne hierba seca o un papel, y al tiempo, con el transcurrir de los minutos, prende usted fuego ahí. No necesita un encendedor, solamente con una lupa y el rayo del sol prende usted el fuego. Y si ese rayo se sigue enfocando con más y más tiempo, lo deja mucho más y más tiempo usted ahí, se viene a convertir en un rayo láser.
usted ha escuchado del rayo láser. Un rayo láser corta el hierro, corta el acero y en cirugía puede destruir hasta un cáncer. Entonces, ese enfoque suyo en sus proyectos y en sus sueños, que sea como ese rayo láser que rompe cualquier obstáculo, que aparta cualquier cosa que quiera impedir que su sueño y su proyecto no se vayan a cumplir. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero tomar los atajos, el acortar el camino, el hacer planes a la carrera, conducen a la pobreza. Proverbios 21:5, recuérdelo siempre. Los planes hay que pensarlos bien. Hay que tener al Señor como socio en sus planes y en sus proyectos. Y eso nos enseña que Noé se enfocó como un rayo láser y cortó y destruyó con la ayuda de Dios todo obstáculo, toda piedra que se le atravesó en el camino, toda montaña que se le atravesó para que la raza humana y la creación de Dios no se extinguiera. Construyó el más grande barco para que su familia no pereciera. Noé no tomó atajos, no buscó acortar el camino. Y eso lo hacemos frecuentemente porque recurrimos a la sabiduría humana. Cómo llegó más rápido, cómo acortó el camino. Siempre Noé siguió instrucciones y las instrucciones de Dios al pie de la letra. Él no cambió nada. Él no dijo, no, pero si yo coloco esta tabla así, yo creo que es mejor. No, él hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Y esto usted lo está recibiendo, y esta enseñanza usted la está recibiendo en su corazón, está entrando en su mente, en sus pensamientos, porque es para la gloria de Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra que usted está recibiendo. Levante su mano al cielo, levántela, porque yo hoy declaro en el nombre del Señor, su vida es una vida que avanza. Su vida es una vida que avanza en la dirección de los planes de Dios. Ustedes no son como un corcho que avanza en un río a la deriva. Como ese corcho que avanza en un río a la deriva sin ninguna dirección. Su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos están enfocados con la luz del Señor Jesucristo en las metas y el propósito de Dios. Porque ustedes impactarán y están impactando el mundo para la gloria de Dios. Cuando usted se enfoca en los propósitos de Dios, usted impacta esta tierra. Usted es una persona que impacta donde llega. Usted es una persona que impacta por los logros que a través de la palabra, las instrucciones que Dios le da, impacta a los que lo rodean. Y yo le doy gloria a Dios porque usted entendió, usted lo recibió, usted lo está atesorando y lo va a poner por obra en el nombre de Jesús. Yo le digo a mi alma, alma mía, bendice a mi Padre y bendice a mi Señor. Es el deseo de Dios que ustedes hoy reciban este segundo ejemplo de un hombre que se enfocó en una meta, en un propósito que Dios le había entregado a través de un siervo del Señor, y lo logró para la gloria del Señor. Usted tiene su manual de Biblia, su manual de instrucciones, la Biblia en sus manos, y ahí encuentra usted muchos ejemplos de hombres y mujeres enfocadas en el propósito. Y usted va a Génesis 24 y vamos a hablar de Abraham nuevamente. A Abraham le estaban corriendo los años y el hijo de la promesa, Isaac, aún estaba soltero. Dios le había prometido a Abraham que por medio de su descendencia él crearía una gran nación,
a partir de él crearía una gran nación, un numeroso pueblo. Dios lo hizo y Dios lo cumplió. Pero atención a esto. El Señor le ha dado a usted promesas como a Abraham. Yo me imagino que sí. Dios le ha hablado a usted, le ha dado promesas. Dios le ha entregado a usted promesas. Dios le ha hablado a través de un siervo, a través de una palabra como hoy. Le ha entregado promesas. Y usted está esperando el cumplimiento, ¿verdad? Usted está a la espera. Muchas ya han recibido la promesa, pero tiene más promesas. Y algunos la están esperando todavía. Pero, en ese momento Isaac aún no tenía hijos. No se había casado. Estaba sobre los 40 años de edad. Imagínese usted, si a los 100 años Abraham pudo, a través de Sara pudo tener la bendición, su hijo. Ya tenía 140 años en ese momento y aún su hijo no se había casado. Por decirlo de alguna manera, tenían la cota inicial de la bendición, el punto de partida, pero lo demás se debía activar. ¿Y quién lo debía activar? ¿Dios o Abraham? Mire usted lo interesante de esto. Sara solo quería tener un hijo y ese era su sueño, ese era su proyecto, esa era su meta. Pero el proyecto de Dios, la meta de Dios con Abraham era que a través de ese hijo, el hijo de la promesa, se creara una gran nación, el pueblo de Israel, su pueblo. Sara se conformaba solamente con tener su hijo y ese era su propósito, su meta. Pero los propósitos de Dios son muy grandes. Amados, sus planes, sus pensamientos son unos, pero los de Dios son distintos y son muy grandes. Los de Dios son muy grandes para usted. Usted lo sabe. Los tiempos de Dios son perfectos. No son ni antes ni son después. No son cuando usted quiera ni cuando usted desee. Es cuando Dios, en su infinita sabiduría y voluntad, lo tenga ordenado. Y cuando esté en el orden divino que Él lo tiene determinado, que sea el tiempo de recibir lo que Él tiene para usted para que se cumpla la promesa. Y lo vamos a comprobar más adelante. Dice la palabra en Génesis 24 que Abraham le dio una meta a Eliezer, su siervo. ¿Se acuerdan de Eliezer cuando Abraham hablaba con el Señor y le decía: Señor, es que no tengo hijos, si no me das un hijo, mi siervo Eliezer heredará todo? Y el Señor le dijo: no, tu siervo Eliezer no heredará, tendrás un hijo. Y aquí ya tenía Abraham su hijo, pero no se había casado. Es cuando nosotros vemos que Abraham estaba sobre los 140 años y él seguía enfocado en la promesa, pero por su edad necesitaba a alguien que le ayudara, que le colaborara, y tenía ese siervo que lo ha acompañado durante todos esos tiempos, su siervo Elías, y lo llama y le pone un propósito, le pone una meta, y la meta consistía en encontrar una esposa para su hijo Isaac. Y le da unas instrucciones y le dice: no tomarás para mi hijo de la mujer para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mí. Le coloca una misión, un propósito, porque él ya a esa edad no podía desplazarse a tan largo objetivo. Entonces llama a su siervo de confianza y le coloca esa misión. Lo que quiere decir que nosotros muchas veces
Dios nos coloca personas a nuestro lado para que nos ayuden a cumplir los propósitos y las misiones que Él nos entrega. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales habito yo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Eliezer tenía clara cuál era la meta: encontrar una esposa para el hijo de su señor. Sabía exactamente qué esposa buscar, sabía el lugar donde debía buscarla, sabía a qué familia debía de pertenecer la esposa de Isaac. Le dieron todas las instrucciones, le quedaban claras. Era una meta clara, no era una meta difusa, era una meta bastante clara y definida la que le estaba colocando a Abraham, a su siervo. Cuando usted establezca metas, que sean metas claras, que sean metas concretas, que no sean metas difusas, que no sean metas no muy claras, porque se corre el riesgo de nunca saber si se cumplieron o se alcanzaron. El siervo de Abraham no tenía ese problema. La meta estaba clara, precisa y definida. Encontré este ejemplo para este tema. Si usted se fijó para este año que transcurre ser el mejor padre, la mejor madre, esa es una meta no muy clara. Es más, si se propuso pasar más tiempo con sus hijos este año, se ha podido dar cuenta de que nunca sabrá si lo cumplió. Te dijo, no, este año le voy a dedicar más tiempo a mis hijos, voy a estar más en la casa, voy a compartir más con ellos. Sí, usted se colocó esa meta, usted se colocó ese propósito, pero, si se establece como meta y se compromete usted a pasar 1 hora los martes, 2 horas los martes o un día definido de la semana, defina un tiempo, defina un día, defina una tarde específica de la semana. Esto es ser específico. El martes en la tarde estaré con mis hijos. El martes en la tarde compartiré con mis hijos. Eso es específico. Y usted sabrá el miércoles si cumplió o no cumplió. Si fue específico. El martes cumplió, dice cumplí. Usted se levanta el miércoles y dice cumplí esa meta y ese propósito. Pero si usted es difuso, pasa la semana y dice, ay, no, esta semana no pude, pero esta semana seguramente lo podré. ¿Qué día de la semana? ¿En la mañana, en la tarde? ¿Qué hora? Hay que ser específico. Ese tipo de metas cambia las vidas. Cambia su vida cuando usted es específico con sus metas. Cuando Abraham le da la meta a su siervo, al comienzo Eliezer la veía como una meta difícil. Él la tenía clara, específico, no había duda sobre lo que su amo quería, pero la veía difícil, claro. Y la vio difícil al principio, pero Eliezer no permitió que el miedo, la inseguridad se apoderaran de él. Cuando él sintió que había inseguridad y miedo, le pregunta a Abraham, ¿qué hago si no encuentro una esposa para Isaac? ¿Qué hago, Señor? Y si la encuentro y ya no quiere venir, ¿qué hago? Y Abraham le recordó a su siervo la promesa que Dios le había entregado. El Señor del cielo, el que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo Isaac. Y usted lo encuentra esta palabra en Génesis 24:7. Dios envía siempre un ángel delante de usted. Dios siempre
envía a sus ángeles delante de nosotros. Cuando usted sienta miedo, cuando usted sienta temor, cuando usted sienta inseguridad, cuando usted esté por emprender una meta, un propósito, cuando usted vea que se está desenfocando esa meta, ese propósito, Dios va a cumplir la promesa que le dijo. Y Dios va a enviar a alguien, va a enviar un ángel, va a enviar una persona, va a enviar una palabra para que usted no desfallezca y no se desenfoque del propósito de Allah. Es la promesa, es su palabra, es el pacto que Dios hace. Y alguien dice amén, aleluya, y me escribe en el chat, gloria a Dios, lo creo. Creo que mi Padre, creo que el Señor envía a sus ángeles y los ha enviado siempre en los momentos críticos, en los momentos de crisis, y por eso avanzo y sigo a mi meta. Amén, gloria al Señor. Después que Abraham le recordó a su siervo la promesa de Dios, el miedo desapareció. El miedo desapareció de Elías. Él tomó la palabra, le recordó a Abraham la palabra, y todo el temor, el miedo, la inseguridad desaparecieron de él. Y es lo mismo que debe pasarnos a nosotros. En esos momentos de duda, de temor, es claro para todos que nadie quiere fracasar. Ninguno queremos fracasar. Pero esta palabra a usted le está enseñando que en esos momentos, en esas crisis, cuando viene el tsunami, los vientos fuertes a desenfocarnos, recordemos la promesa del Señor, que Dios envía sus ángeles. Amén. El manual de instrucciones de la Biblia nos promete ayudarnos a ser personas sanas, a ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores ciudadanos. Cómo eliminar nuestras dudas, cómo tener una buena calidad de vida en esta tierra. Y muchas cosas más nos enseña ese manual de vida que usted tiene ahí. Pero usted las conoce, usted conoce las promesas, las reclama. Y si las conoce y no las reclama, entonces usted va a vivir preocupado, usted va a vivir preocupada. Porque no va a alcanzar, no va a lograr las metas. Para alcanzar las metas y los propósitos y no perder el desenfoque, debemos de estar con la gran fe, la esperanza y la confianza en el Dios que nos las entregó. Basta con un poco de fe. Con un poco de fe en ese Dios grande, en ese Dios poderoso, en ese Dios del universo. Porque usted sabe, usted conoce que Dios de lo imposible lo hace todo posible. Y de lo difícil lo hace fácil. Usted lo sabe, usted lo conoce. Entonces, se necesita un plan, se necesitan estrategias para que sus planes, para que sus metas, sus propósitos no se desenfoquen y lleguen a feliz término. Dice la palabra en Proverbios 13:16, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Sigue relatando la Biblia en Génesis 24 que Elíasar traza, se ingenia un plan, una estrategia para encontrar la esposa para Isaac. Mucha atención a esto. Elíasar tenía dos obstáculos, dos montañas que superar para cumplir su objetivo. ¿Dónde iba a encontrar a una esposa para Isaac? En la tierra natal de su amo. Era una tierra extensa, un territorio extenso. Y número 2, ¿cómo iba a encontrar una mujer virtuosa sin poder observarla por mucho tiempo? ¿Cómo hago para saber que es una mujer virtuosa si yo no la conozco? Voy en busca de ella, y para saber si es virtuosa me tocaría pasar mucho tiempo con ella, pero no hay tiempo.
Bueno, este varón diseñó un plan para resolver esos dos obstáculos. Elíasar fue a un lugar donde las mujeres, entonces, primero, ¿qué hizo? Fue a un lugar donde las mujeres se reunían en aquellos tiempos, en un pozo. Allí él sabía que tenía muchas probabilidades de encontrar la doncella, la mujer, la esposa para Isaac, y era un lugar apropiado y no otro. Número 2, el siervo de Abraham sabía cómo encontrar el tipo de mujer para Isaac, una mujer compasiva. Y dice la palabra, cuando yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, o sea, le dice, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que ha destinado para tu siervo Isaac. Entonces él hace sus estrategias, el lugar y cómo va a encontrar, a seleccionar o a encontrar, ¿no? Dios ya la había seleccionado, pero ¿cuál es la doncella que Dios había seleccionado? Entonces hace sus estrategias. Este varón sabía, tenía claro, como dicen ahora, el perfil de la esposa para Isaac. Una mujer compasiva que le diera de beber a él y a sus 10 camellos. ¿Y saben cuánto volumen de agua toma un camello para estar lleno? 100 litros de agua. Eso equivale aproximadamente a 26 galones de agua. Mire la prueba que estaba colocando Eliezer a la que iba a hacer para poder encontrar la mujer para Isaac. 26 galones de agua por camello. Y un cántaro, ella llevaba su cántaro y a un cántaro le caben 16.3 litros de agua, o sea, 4.38 galones cargaban esas mujeres al hombro en su cántaro todos los días. La tarea entonces consistía en 260 galones de agua para los 10 camellos. Y tenía que llenar su cántaro 59, casi 60 veces en el pozo. Una tarea bastante larga, dura, pesada para una compasiva mujer. ¿Qué nos está enseñando Eliezer? Que no se apresuró, no tomó atajos, no se desesperó por lograr su meta. En su lugar oró al Señor y estableció el plan. Y no había terminado de orar y de establecer el plan cuando apareció la respuesta. Génesis 24:15, usted lo lee ahí. Le apareció la respuesta. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una mujer llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa, tenía edad suficiente para estar casada. Los tiempos de Dios son perfectos. No sea impaciente. La paciencia es un proceso. ¿Usted no cree que Abraham estaba impaciente esperando que la promesa que su descendencia llenaría la tierra, esa promesa que Dios le había hecho, que se cumpliera? Estaba impaciente, pero los tiempos de Dios son perfectos. Eso nos pasa a nosotros. Queremos ver las cosas, queremos ver los resultados de ya para allá, pero había que esperar a que Isaac y la que iba a ser su esposa estuvieran maduros, estuvieran en el tiempo de casarse, estuvieran en el tiempo de tener hijos. Habían que esperar los tiempos perfectos de Dios. Y dice la Biblia, ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, dame de beber un poco del agua de tu cántaro. Sí, señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber.
Después de darle beber, dijo, también sacaré agua para tus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Y les daré de beber a tus 10 camellos. Ella sabía cuánta agua consumía un camello. Elíasar tuvo éxito y nos da testimonio de la palabra de Dios. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. En todo lo que usted emprenda, en cualquier área de su vida, el Señor nos enseña que debemos de hacer una buena planeación y que esa planeación debe tener un enfoque y que debe tener estas 3 partes que les voy a enseñar. Primero, establezca un paso a paso. Es muy importante establecer la forma en que se va a llegar desde donde nos encontremos, desde donde esté el punto de partida hasta donde usted quiera llegar, hasta donde está su objetivo, donde está su meta. Escriba ese paso a paso. Escríbalo. Número 2, plazos y tiempos definidos. Ponga una fecha, ponga un límite para cada uno de esos pasos. Porque una meta es una declaración de fe. Es una declaración de fe donde creemos que Dios quiere que logremos nuestro objetivo. Es una fecha específica, es una fecha determinada. Número 3, haga un plan, haga una agenda, haga un cronograma escrito con esas fechas. No las esconda, no las guarde en un cajón, no las guarde en una gaveta. Cuando usted está mostrando su calendario, cuando usted está mostrando su cronograma, cuando usted lo tiene a la vista, cuando usted lo ve todos los días, a todas horas, usted está enfocado en ese propósito. Usted está allí con su enfoque puesto todos los días, sus ojos puestos, su mente, sus pensamientos puestos todos los días de su vida, porque usted lo está viendo. Usted está viendo lo que es importante para su vida. Usted no lo pierde de vista, usted se enfoca. Las personas exitosas, personal, laboralmente, profesionalmente, ministerialmente, los hijos, las hijas de Dios que conocen a ese Dios grande y poderoso Padre que nos ama, están enfocadas en una dirección y van por ella. La gente fracasada va a la deriva. La vida los atropella porque no tienen ninguna meta, caminan sin ningún objetivo, no tienen ninguna meta que alcanzar, no saben a dónde quieren ir en la vida. Para estas personas, cuando se termina un año, es simplemente se acabó el año, ahora pasamos al siguiente. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Pero una persona enfocada sabe que si terminó el año, empieza un año nuevo, con nuevas metas, nuevos propósitos y a seguir las que no se han terminado. No permita que esto pase con su vida. Elabore un plan, enfóquese en él y alcanzará sus metas y sus propósitos. Diga amén, escríbame ahí, gloria a Dios, y recibo esta enseñanza. Porque es para mi vida, porque es para mejorar mi vida. Y termino con esto. Una historia para reflexionar, una historia para que usted reflexione, una historia para que todos reflexionemos. Dice la historia que una hormiga cargaba una pluma y varias veces encontró obstáculos en su camino y lo superó. Imagínense usted una hormiguita cargando una pluma de un ave. Iba en su camino y pronto hizo una pausa en su caminar y después de un momento hizo una corrección que era necesaria. A veces tenemos que hacer pausa, revisar nuestro plan y nuestros proyectos, y si hay que hacer correcciones, como tenemos conexión con el Señor, en oración, a través de una enseñanza, nos enseña que hay que hacer un ajuste, una corrección. Y la hormiguita nos está enseñando que iba en su camino y de pronto tuvo que hacer una corrección.
porque en el punto del camino por el que ella iba, tenía que superar una grieta de 1 centímetro de ancho. Y para una hormiga, una grieta de 1 centímetro de ancha es un abismo gigante. Dice la historia que después de estudiar la situación, de analizar la situación, de reflexionar sobre la situación en que se encontraba, puso la pluma sobre la grieta, colocó la carga que llevaba sobre la grieta, la pluma, y caminó sobre la pluma, o sea, la usó de puente y pasó al otro lado de la grieta. Cargó de nuevo su pluma y siguió su viaje. Continuó su viaje, continuó hacia su meta, hacia su propósito. Esta hormiga estaba enfocada en llegar a un lugar. Ese enfoque le permitió superar todos los obstáculos que se le presentaron en el camino. Y cuando se le presentó el más grande obstáculo en el camino, no buscó atajos. No dijo, me voy ahora por allí, me demoro un mes más. No, ella se puso y buscó soluciones. Se enfocó en la situación y encontró la solución. No hizo una pausa, no ideó otro plan. No, la pausa no la usó para hacer otro plan. Estaba enfocada en su plan y no lo cambió. Un plan para su tamaño, un obstáculo para el tamaño de esa hormiguita era gigante. Usó su carga para pasar y lo usó como puente. Caminó sobre su carga y superó su obstáculo. Aprendamos de esta hormiga. Utilice lo que Dios le entregó. Utilice sus dones, sus talentos, sus habilidades. Así sea pequeño, no importa. Tome ese pequeño grano de mostaza que es su fe y póngala a funcionar. Dios le dio a esta hormiga un cerebro pequeño, pero era capaz de razonar, de explorar, de descubrir, de vencer, de conquistar. Las hormigas están enfocadas en sus metas, no tienen miedo a trabajar para lograr las metas. Trabajan en equipo, piensan bien y trabajan para triunfar sobre cualquier reto, sobre cualquier adversidad que se les atraviese en su camino, y nunca se dan por vencidas. Así las creó Dios. Y si Dios creó a las hormigas así, ¿será que a nosotros no nos creó con mejores dones, talentos, habilidades? Usted es importante, a usted y a mí nos creó el Señor. Somos lo más importante de la creación. Debemos de estar enfocados. Ese enfoque no lo debemos de perder nunca. Usted ha recibido hoy 2 ejemplos de hombres de Dios que se enfocaron en el propósito que Dios les entregó y lo alcanzaron, lo cumplieron para la gloria de Dios. Ustedes deben de llevar una vida enfocada en el propósito de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza y al Espíritu Santo por esta enseñanza, porque usted hoy en el nombre de Jesús es una persona enfocada y dirigida a la meta y al propósito de Dios, y las van a cumplir. Con la gracia y el favor de Dios lo van a cumplir. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Yo bendigo a cada persona que hoy se conectó, que hoy estuvo atenta a esta palabra, la recibió y la pondrá por obra. Y declaro una semana enfocada en los propósitos de Dios, con resultados grandes y poderosos para darle la gloria a Dios. Yo los bendigo a todos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Iglesia Mies Colombia, y comparte esta palabra. Alguien está necesitando esta palabra, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Feliz y bendecida semana. Un abrazo para todos. Hasta pronto.